Ya vimos las causas del estrés, ya vimos que puede ser por factores externos como el medio ambiente, las presiones sociales, la mala alimentación, el cansancio, las alteraciones en el ciclo del sueño. Ya vimos las causas laborales, que puede ser por presión social, altas expectativas, el estancamiento laboral, las jornadas excesivas, etcétera. Ya vimos la diferencia entre síndrome de burnout, que es una complicación del estrés, donde hay un agotamiento a nivel personal y físico de la persona, mientras que el estrés laboral pues es solamente asociado a este agotamiento a los factores laborales, aunque puede ser combinado con los factores externos, pero en un grado muy mínimo y que puede ser corregido a tiempo. Bueno, pues se recupera el cuerpo, que fue descubierto en el 59 por el conjunto de síntomas que presentaban muchas personas en común, llamado síndrome de estar enfermo, y que pues su epidemiología es extremadamente alta, al grado que el 75% de la población lo padece. El estrés laboral, bueno, pues es una situación que, les digo, pone el cerebro en estado de alerta para que empiece a producir defensas y empiece a tratar de compensar esta situación de peligro en la que el mismo cuerpo se puso en amenaza. Tiene 3 fases por las que va a ir cruzando el estrés, y si estas fases no son capaces de detectarse, va a ir progresando y en cada fase pues van a ir saliendo diferentes síntomas. La primera fase, que es la fase de inicio, es la fase de alarma, donde el cuerpo reconoce el factor agresor, que pueden ser cualquiera de las causas que ya mencionamos antes. La reconoce como una amenaza y entonces empieza a estimular nuestro centro regulador, que es el hipotálamo, que trabaja a nivel del sistema nervioso central, liberando hormonas que son mediadoras de este mecanismo del estrés, como la serotonina, como la dopamina, como la noradrenalina, que son hormonas moduladoras del estado de ánimo y que empiezan con fatiga, ansiedad, irritabilidad, angustia, miedo, pero también empiezan a nivel corporal causar manifestaciones como haciendo contracción del músculo, aumentando la frecuencia cardíaca, aumentando la presión arterial, agitando el centro de la respiración, haciendo pues disneas, sudoración excesiva, sequedad de la lengua, que se les cae el cabello, etcétera. La segunda y es la fase de reconocimiento, es la fase en la que apenas la persona está sintiendo esta situación amenazante. La fase de esta puede durar minutos hasta horas. La fase de resistencia puede durar de horas e incluso a días. Es una continuación. Aquí el estado de estrés no se supo detener a tiempo, entonces se sigue prolongando esta adaptación. El cuerpo sigue sobrepasando la capacidad que tiene para tratar de adaptarse por más mediadores que está tratando de liberar y por más veces que esté en contacto la persona con el factor estresante. Evoluciona por último a una fase de agotamiento, donde el cuerpo, al no poder tratar de eliminar este factor y al no poder sobrellevar la capacidad que tienen sus mediadores para defenderse, cae en un colapso del organismo, ya no se defiende, y entonces es cuando empiezan a aparecer las enfermedades para decir, hey, ya la regaste, si no le paramos aquí, me voy a morir. ¿Cuáles son las complicaciones del estrés una vez que traspasas la fase del agotamiento? La mayoría, si no es que el 80% de las enfermedades son somáticas, son derivadas del estrés. Si nosotros corregimos este factor estresante, tienden a disminuir demasiado. Y muchas veces se piensa que es secundario pues a otros factores, a factores genéticos, y la realidad es que no. Este tipo de complicaciones, bueno, les digo, se presenta a nivel de todos los ambientes, y pues se piensa que este estilo de vida demandante que llevamos cada vez pues más personas ha aumentado las cargas tensionales al grado de que cada vez están apareciendo más enfermedades asociadas a estas. Estas las vamos a agrupar dependiendo del tiempo que la persona haya tenido el estrés, que puede ser por estrés agudo, es decir, en un periodo menor a 6 meses, o estrés crónico en un periodo mayor a 6 meses.
Las que son enfermedades asociadas al estrés agudo, les digo, aparecen en tiempos de exposiciones muy breves, son fáciles de identificar, aparecen de forma rápida, pueden llegar a ser corregidas porque no son enfermedades tan graves. Y les digo, duran mínimo 2 días, pero se pueden incluso prolongar hasta 4 semanas o incluso 6 meses. Tenemos las famosas gastritis porque se forman úlceras gástricas, aumenta el pH gástrico, entonces empieza a quemar la mucosa digestiva. Los estados de shock, las neurosis postraumáticas y el insomnio. ¿Por qué? Porque la persona empieza a despersonalizarse poco a poco, entonces que hay una ansiedad severa que puede transformarse en un colapso. La persona batalla incluso hasta para dormir. Eso es en el cuadro más leve. En el cuadro más crónico, pues el estado de estrés continúa, los factores estresantes continúan y entonces empieza a empeorar esto. Y se da, les digo, en un periodo superior a 6 meses. ¿Cuáles son las patologías? Bueno, pues la mayoría de las hipertensiones, la mayoría de las gastritis, la mayoría de las colitis, la migraña, la tensión muscular, la hipertensión, ¿por qué? Pues aumenta el gasto cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca. Gastritis secundaria a las úlceras gástricas por el aumento del pH gástrico. Las colitis nerviosas, ¿por qué? Porque entonces se desequilibra el peristaltismo que hay en el colon, se paraliza la motilidad y entonces hay un estancamiento y una obstrucción que a la larga pues va causando inflamación en el colon. Aparte que se batalla para metabolizar algunos alimentos, la migraña, la tensión muscular, porque aumenta la presión. Cuadros depresivos, incluso alteraciones del sueño como la narcolepsia, las alucinaciones, puede haber psicosis severas, conductas antisociales porque como ya nada les interesa y ya están en un agotamiento, pues dejan de convivir con los demás, al grado, les digo, para intentarlo compensar, tomar sustancias pues psicotrópicas como un alcohol, como abusar de la cafeína, como empezar ya a drogarse, marihuana, cocaína, anfetaminas, para intentar sobrellevar esto. ¿Cuáles son las manifestaciones típicas del estrés? Como para poder decir que esta persona la padece y que tiene que empezar a pedir ayuda, porque de lo contrario pues vamos a caer en las complicaciones que vimos anteriormente. Bueno, si la respuesta del estrés dura bastante tiempo, un tiempo considerable, les digo, el cuerpo es muy sabio para intentar compensarlo y decirle a la persona que se dé cuenta que ya tiene que parar este estilo de vida, empieza a manifestarse. Los principales síntomas son pérdida de la concentración. La persona, por más que trate de enfocarse en sus actividades laborales, no puede. Y entonces empieza a equivocarse en cosas que antes sí podía hacer. Llenar una hoja, tomar unos signos, sacar indicaciones. Y pues todo el tipo de actividades que realiza en su manera cotidiana. Simplemente pues a veces olvida cosas, a veces no la realiza porque no se acuerda que las tiene que realizar, está tan agotada que se siente débil, que se siente perturbada, pero sin embargo batalla para dormir por más cansada que esté y empieza incluso a tener pesadillas. Eso la lleva a un estado donde cada vez empieza a sentirse más agitada, más ansiosa, empieza a comerse las uñas, empieza a desarrollar tics nerviosos, empiezan incluso hasta a toser a manera de tic, o a tener conductas pues un poquito obsesivas, como ordenar las cosas de más, intentar ser organizada, y se vuelven un poco más aprensivos. Esto los lleva a ser un poquito más irritables, nada les parece, nada toleran, todo les molesta, dolor de estómago, diarrea, náusea, vómito, perder el apetito, que curiosamente asocian a algo que comían y se echó a perder y les cayó mal, y entonces como no lo tratan, siguen con este padecimiento y por más que tomen medicamentos, pues el problema no se corrige, o al contrario, comen hasta de más. En lugar pues dejar de tener hambre, es la contraparte que comen y comen y comen y comen porque sienten de alguna manera un poquito más de relajación y de placer a través de la comida. Dolores de cabeza que pueden progresar a una migraña, la respiración rápida, empiezan a temblar, empiezan a sudar cada vez que se encuentran en una situación estresante,
porque es una manera en que tienen de defenderse, empiezan a sentir culpa, empiezan a sentir frustración, empiezan a sentir que no avanzan. El síndrome de burnout se caracteriza por tener un cuadro similar, solamente que tienen una tarea especial: agotamiento emocional. O sea, ya físicamente no quieren hacer nada, ya les cansa no tanto lo físico ni las jornadas laborales, es el no querer estar en su centro de trabajo conviviendo con las mismas personas, queriendo hacer lo mismo que están haciendo. Y entonces empiezan una despersonalización, se les olvida ser ellas, se les olvida vivir para ellas, porque para qué si como que ya no tienen tiempo, porque para qué si como que ya no se va a resolver nada. Entonces empiezan a descuidar, ya no se quieren bañar, ya no se quieren arreglar, ya no quieren hacer lo que ellos hacían en su rutina de autocuidado personal. Eso los lleva también a rendir pobremente en el trabajo, porque dicen, bueno, pues igual da lo mismo, como quieran me van a exigir, y entonces ya no comen, ya no terminan los trabajos, ya los dejan a medias, ya a veces no quieren ir al trabajo, y en algunos casos progresa al grado que incluso hasta los corren y llegan a perder sus oportunidades, porque empiezan a cometer errores que pudieron haber sido corregidos o que pudieron haberse evitado, pero la persona no se da cuenta de lo que está haciendo. Y entonces es cuando llegan con la pregunta, ¿y cómo sé que esto es normal o cómo sé que entonces ya tengo que ir al hospital? Hay obviamente pues una serie de parámetros que nos pueden ayudar a decir cuándo tenemos que correr al hospital o cuándo tenemos que pararle ahí. A nivel mente, la persona, les digo, empieza con sentimientos de miedo, de angustia, de inseguridades, batalla para hacer amigos, batalla para que los amigos que esta persona tiene pues los conserve, porque ya no quiere salir con ellos, ya no quiere hablar con ellos, tiende a evitar a las personas, por más que le presentan alternativas para que deje de equivocarse o se sienta mejor, pues él no lo hace y simplemente ve que esto no tiene salida y que pues nada de lo que le digan los demás o nada de lo que él haga le va a ayudar. Así el problema sea muy mínimo y no sea tan grave. Y les digo, llegan a empezar a olvidar las cosas, ya no saben ni qué es lo que estaban haciendo. A nivel fisiológico empiezan a somatizar los síntomas que les dije: gastritis, dolor de cabeza, cansancio, fatiga, calambres. Y toman medicamentos y no se les quita y no entienden por qué se sienten así. Hacen acciones de manera mecánica que no estaban acostumbrados, como de repente de la nada empezar a llorar o enojarse o empezar a comer y picotear cosas y siempre tener algún dulcito o algo, porque de esa manera empiezan a compensar pues el daño que ellos sienten, ¿no?